Todavía no se ve, profesor. ¿No se ve? Todavía no se ve, profesor. ¿Qué pasó? A ver ahora. Ahora sí. Sí, profesor, ya se ve. Muy bien. Entonces, el día de ayer nos habíamos conversado hasta esta parte, fuentes de información, ¿no es cierto? Considerando el objetivo del auditor sobre el programa de auditoría. Hoy nos vamos a dedicar a ver, aplicar las técnicas de auditoría, aplicar los procedimientos, que para nosotros ayer lo hemos visto, y vamos a desarrollar un caso práctico, ¿sí? Se ha trabajado en base a esto, entonces hoy tenemos que desarrollar este caso. Los he colgado en el sistema, pueden bajarlo, igual voy a compartir directamente para desarrollar este tema, ¿sí? Entonces voy a compartirlo. Bien, ahí tenemos el caso práctico que pueden visualizarlo. Correcto, ustedes pueden bajarlo para tener a la mano. Vamos a desarrollar este caso práctico, ¿no es cierto? Acá yo lo voy a trabajar directamente acá en la hoja, ustedes lo van trabajando si quieren en su Excel, lo van trabajando en su Word, en el que ustedes crean conveniente, ¿no? Entonces, para desarrollar este programa tenemos que nosotros ya recordar los procedimientos de auditoría, recordar los programas, recordar las prácticas de auditoría, de tal manera que esto nos va a permitir fácilmente elaborar los papeles de trabajo. Entonces, empezamos por acá como la entidad sujeta a examen, que lo tienen ustedes ahí en su hoja. ¿Cómo se llama la entidad? Se llama empresa XYZ, Sociedad Anónima Cerrada, ¿no? Esa es la empresa la cual vamos a auditar. Y en nuestros papeles de trabajo necesariamente tiene que figurar en el encabezamiento. Acá tenemos luego la sociedad de auditoría, correcto, que ustedes le van a poner su apellido y asociados, ¿no? Entonces, por tomar ahí, ¿no es cierto? Tenemos acá, creo, alguien, a ver, vamos a tomar como ejemplo. Vamos a ver acá a Fabricio, a ver, Hidalgo, ¿sí? Tomamos como ejemplo acá, Sociedad Auditoría Hidalgo. Y asociados, ¿no? Sociedad civil, no se olviden que todas las sociedades de auditoría son sociedades civiles. ¿Correcto? Esto va dentro del encabezamiento del papel de trabajo. Seguidamente, ¿no es cierto?, vamos a tener que precisar materia del examen. ¿Cuál va a ser la materia del examen? El impuesto general a las ventas, ¿no? Guión IGB.
Seguidamente, ¿qué tenemos? Objeto social de la empresa. ¿Cuál es su objeto social? ¿No es cierto? Acá nos dicen que es fabricar calzado, banana. Ese es su giro de la empresa, ¿no? Tenemos que saber nosotros el giro de la empresa obligatoriamente. ¿Qué más vamos a consignar en nuestro papel de trabajo? Fecha del examen. 30 de noviembre del año 2021. ¿Correcto? Luego acá vamos a consignar el programa de auditoría. Muy bien, entonces ahora sí vamos a elaborar el programa de auditoría. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que precisar en el programa de auditoría? Los objetivos. ¿Correcto? ¿Cuáles van a ser los objetivos de este programa de auditoría? Entonces, tenemos primer objetivo, ¿no es cierto?, de este programa. Ojo, es el objetivo del programa, no del examen. Trabajen todos, por favor, porque luego les voy a dejar uno para que ustedes hagan solos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar acá? Lograr que el examen cubra, ¿no es cierto?, todas las operaciones relacionadas con el IGB. Correspondiente al periodo fiscal 2020, ¿no? De la empresa XYZ SAC al 31 de diciembre. Del año 2020. Segundo objetivo. Obtener la evidencia competente y relevante de los hallazgos determinados. Durante el examen del impuesto general a las ventas.
Tercer objetivo. Determinar los riesgos relacionados con el planeamiento tributario. Relacionados con el planeamiento tributario respecto al impuesto general a las ventas. Son tres objetivos clarísimos que debe lograr el programa de auditoría. Una vez que ya tenemos precisado los objetivos, tenemos que también señalar el alcance del examen, ¿no? ¿Cuáles van a ser los alcances del examen? Muy bien, entonces los alcances del examen también vamos a precisarlo, ¿no es cierto? ¿Cuál será el alcance del examen? Entonces, colocamos que el examen alcanza a todas las operaciones de compra y venta de bienes y servicios realizados por la empresa XYZ SAC. Durante el periodo fiscal 2020, ¿no? A esas operaciones a todas alcanzan. Tenemos, ¿no es cierto?, otros alcances, ¿no? El examen alcanza la aplicación correcta de las normas tributarias que involucran a esa XYZ SAC las operaciones realizadas en periodo 2020, ¿no? Ya tenemos entonces los alcances que va a definir esto. Luego, si tenemos todos estos alcances, ¿no es cierto? Ya los objetivos y los alcances del programa de auditoría, vamos a precisar por acá, ¿no es cierto? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer acá cuando hablamos nosotros de las actividades
Sí, ¿cuáles van a ser las actividades del programa de auditoría? Acá vamos a relacionar, ¿no es cierto?, qué actividades vamos a realizar durante el examen. Bien, pero antes de esto, ¿no es cierto?, para empezar a hacer las revisiones correspondientes, para poder entender prácticamente el programa, a desarrollar, a trabajarlo, necesitamos que conozcan ustedes algo que vamos a desarrollar en la parte inferior. Repasando contabilidad básica 1, vamos a tener acá el esquema gráfico del proceso de contabilidad. Bien, esto lo vamos a trabajar nosotros recordando. Si no, esto no lo conocemos, no lo tenemos en claro, no podemos desarrollar, ¿no es cierto?, la auditoría. Primero, establecemos documentos fuente. Dentro de estos documentos fuentes, ¿qué es lo que vamos a tener? Primer documento fuente, el documento principal para aperturar el asiento contable cada periodo. ¿Qué es lo que vamos a tener? Inventarios y balances. Este es el primer documento contable que tiene la empresa durante todos los años. El primer asiento contable. Contabilidad básica 1, presumo que les han enseñado a ustedes esto. Es totalmente sencillo y básico, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿esto qué va a generar? Esto va a generar el primer asiento contable del periodo fiscal. En cada periodo. Vamos a ponerle acá de cada periodo. Cada periodo fiscal, ¿sí? Ahí la tenemos. Luego vamos a tener por acá, ¿no es cierto?, otra guía. ¿Cuál será el siguiente documento que tengamos nosotros fuente para contabilizar? Vamos a tener el registro de compras. ¿Y cuál es el sustento de este registro de compras? Facturas, boletas, y las famosas notas de débito y o de crédito, ¿no? O abono. Después de esto, ¿qué tenemos más, no es cierto? Adicionalmente, ¿qué tenemos? Vamos a tener el registro de ventas, ¿no es cierto?, cuyo sustento también documental son facturas, boletas y igual tenemos las notas de débito y abono. Contables, todo esto son contables, la documentación contable, documentación fuente. Muy bien.
Si eso es verdad, entonces, ¿qué más que otro documento tenemos contable? Tenemos las planillas de sueldos y salarios. ¿Correcto? Adicionalmente, ¿qué tenemos nosotros? Otro documento contable. Tenemos los registros de caja y bancos. Y los sustentos de caja y bancos tenemos los vouchers. ¿Sí? Los vouchers que es para las salidas del dinero. Vamos a tener depósitos. ¿No es cierto? Vamos a tener reportes. Ventas contado. Cobranza de facturas o letras, ¿no? Todos los días. Inclusive acá pueden haber también otros ingresos, ¿no? Que puede ser como devolución de dinero por parte de los trabajadores, etcétera, no en forma directa, ¿no? Muy bien. Si esto tenemos nosotros en cuenta, también aparte de esto, ¿no es cierto? También vamos a tener acá las boletas del banco, ¿no? ¿Correcto? Adicionalmente tenemos acá, ¿qué otros documentos contables? Contratos. También después de contratos tenemos los cuadros de provisiones, de depreciación, amortización de activos intangibles. Igual tenemos, ¿no es cierto?, también otro tipo de cuadros, ¿no? Que son contables, los cuadros de cálculo de CTS. No se olviden, tenemos los cuadros de provisión para cuentas en cobranza luctuosa, ¿no? ¿Cierto? Entonces tenemos estos documentos que se llaman documentos fuente, ¿sí? Luego de esto, ¿no es cierto?, le va a seguir otro proceso que se llaman asientos de diario, ¿correcto? Donde se registran todas las operaciones en forma diaria e individuales, ¿no? Entonces es el registro de operaciones individuales. Luego tenemos, ¿no es cierto?, tenemos los libros de cuentas analíticas, ¿correcto? Y se trasladan al libro mayor.
saldos acumulados. ¿No? Entonces, estas cuentas tienen saldo acumulado. Partiendo de esto, donde también a los estados financieros se le acompaña las notas a los estados financieros, cada anexo, ¿correcto? Salen justamente de este libro de cuentas analíticas, o llamado libro mayor, ¿no? Y eso que se va a elaborar, ¿no es cierto? Se va a elaborar los estados financieros de comprobación. ¿Sí? Primero el de comprobación, ¿no? Donde tenemos la columna de todos los cargos y todos los abonos, ¿no? Entonces acá columna de cargos y abonos. Muy bien. Con todos estos, este balance de comprobación, ¿qué se va a elaborar finalmente? ¿Para qué sirve? Finalmente se elabora 4 estados financieros, ¿no? Que tenemos por acá, ¿no es cierto? Los estados financieros, ¿no? De resultados integrales estado de flujos de efectivo y finalmente tenemos el estado de cambios en el patrimonio neto. Esto es todo, ¿no es cierto? Se llama el esquema gráfico del proceso contable, donde esto tienen que hacerlo sí o sí todos los contadores y deben saber todos los auditores, porque si no conocen esto, ¿cómo pueden hacer auditoría, no? Pues acá tenemos como repasando, esto les enseñó contabilidad básica 1, ¿no? Entonces tenemos nosotros que este inventario y balances todos los años se realiza al cierre del ejercicio y sirve para aperturar el primer asiento contable del año siguiente. En su registro de compras, ¿no es cierto?, se van a establecer boletas, registro de una columna para facturas de operaciones afectas, de operaciones inafectas, de operaciones exoneradas, ¿no? Dice usted en el registro de compras, en cada columna. Y tenemos también acá, ¿no es cierto?, notas de débito, notas de abono. En el registro de ventas vamos a tener igual factura, boleta, notas de débito, notas de abono. Las planillas, sueldos y salarios para el pago al personal de su remuneración mensual o quincenal de acuerdo a las políticas empresariales. Tenemos el registro de caja de bancos donde hay los vouchers por la salida del dinero, los depósitos, ¿no es cierto?, los reportes de ventas al contado, cobranzas de facturas o letras, boletas de banco, etcétera, ¿no es cierto?, que es el manejo diario, que pasa a contabilidad y se registra contablemente. Los contratos que involucran compras o ventas que contienen operaciones afectas al IGB, como comprar, por ejemplo, vehículos, o comprar maquinarias, o comprar un grupo de laptop, o diferentes muebles, ¿no es cierto?, que se compran con contrato y no con factura. Los cuadros de provisión, ¿no es cierto?, para depreciación, para amortización de intangibles, ¿no es cierto? Esto se tiene que hacer sí o sí para consignarlo en los estados financieros, como provisión de gasto. Los cuadros de cálculo, ¿no es cierto?, de la CTS, si bien es cierto, se deposita en mayo o noviembre, hay que hacer el cálculo por la parte diferencial, ¿no?, y provisional.
y cuadro de la provisión para cuentas por cobranza 12, que todos lo conocen que esto está sujeto, ¿no es cierto?, a determinados parámetros, ¿no? Y los asientos diarios, que la conocen, la acumulación, los saldos analíticos en los libros diarios o reporte, como le puedan llamar ahora, estos estados de comprobación, que son las columnas que tienen, ¿no es cierto?, cargos y abonos, que si cuadra la primera columna, de ahí se distribuye y se determinan los estados financieros como activo, pasivo, estado de resultados integrales, el flujo del efectivo, que es dinero en efectivo que se maneja, ¿no es cierto?, en las instituciones, en caja bancos, ¿no? Y los estados de cambios en el patrimonio, que puede ser por aumento de capital, disminución de capital, distribución de dividendos, o puede haber también, ¿no es cierto?, por otro lado, puede haber la capitalización de pasivos a largo plazo previo convenio, ¿no? Entonces, esto de acá nos sirve ¿para qué? Para hacer el programa de auditoría. Acá vamos a hacer un programa de auditoría. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer para revisar este programa de auditoría? No podemos desarrollar si no hacemos primero ese programa, ¿no? Primera tarea que hay que consignar acá, realizar, es la revisión de los anexos de los estados financieros. Esa es la primera tarea, ¿no? Específicamente, la partida del impuesto general a las ventas, conocido como IGB. Esta es la primera tarea que tenemos que hacer: ir a los estados financieros, revisar los anexos analíticos que hemos visto en el cuadro siguiente, que están dentro de este libro mayor, ¿no? Donde hay los asientos analíticos, este asiento donde cada rubro tiene el análisis correspondiente durante el año, ¿no? Y además los saldos acumulados. Profesor, una consulta. Dígame. Cuando se analiza la cuenta 40, ¿no? En este caso del IGB, ¿se tiene que analizar uno por uno cada comprobante por comprobante? ¿O cómo? ¿O hay una manera más rápida de hacerlo? No hay formas. A ver, sí, conversemos un poco de eso, ¿no? No necesariamente tenemos que revisar operación por operación, porque del registro de compras, del registro de ventas, tenemos columnas, ¿no es cierto?, de sumatoria general, que se hace un solo asiento cada mes. No necesitamos hacerlo todos los días. Si tenemos una contabilidad estructurada y esquematizada como el cuadro que les he indicado anteriormente, entonces no necesitamos nosotros operación por operación, porque se entiende que revisando el registro de ventas, todas las columnas, ¿no es cierto?, por operaciones grabadas, no grabadas, inafectas, afectas, hacemos el cruce de información selectivo. Para eso se toma una relación de los proveedores de mayor monto operado durante el mes, ¿no? Hay meses de mayor movimiento, hay meses de menor movimiento, depende del giro de la empresa, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de nuestra empresa, que fabrica calzado, generalmente su mayor movimiento va a ser en marzo, ¿no es cierto?, el mes de marzo, por la venta de calzado para escolaridad, ¿no? Compra masiva dentro de la colectividad social. Tenemos en el mes de diciembre, que generalmente todos los seres humanos acumulan algunos saldos de dinero para que en el mes de diciembre renueven la muda de su ropa, o
hagan una inversión, ¿no es cierto?, durante eso para reponer o para reemplazar los calzados que van a usarse el año siguiente. Emocionalmente está el ser humano, ¿no es cierto? Emocionalmente, por ejemplo, la compra del panetón. Es emocionalmente que conlleva a las personas a comprar sus panetones para la Navidad. El cúmulo de juguetes para Navidad. Hay otras temporadas que tienen auge, pero no tanto como Día del Padre, como Día de la Madre. Entonces, tenemos que pensar nosotros que las festividades programadas en los calendarios tienen un fondo de razón de ser. ¿Cuál es ese fondo? Comercio. Ya tenemos establecido Día del Contador, Día del Auditor, Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño, ¿no es cierto? Día del pollo a la brasa, Día de la mascota, porque esas festividades, esos programas conducen a la emoción del ser humano para realizar compras o ventas, ¿no? Entonces, nosotros como auditores, para no estar revisando operación por operación, tenemos que hacer una prueba selectiva, pero esa prueba selectiva va a estar sujeta a que con la evaluación del control interno nos dé pues estándares o indicadores de alta confiabilidad, ¿no? Como en el caso, si de 100 preguntas tenemos 80 positivas, entonces nos va a decir un indicador de que el control interno es relativamente importante, que es buen control, ¿no? Porque hay un 80%. Pero si el resultado de la evaluación del control nos daría hacia abajo, ¿no es cierto? Donde nos dice que el control es relativo, que no es muy bueno, que está por debajo del 50%, entonces nos obliga a los auditores a hacer un trabajo más analítico, revisar, ¿no es cierto?, casi todas las operaciones, porque la confianza se ha disminuido o la confianza se ha deteriorado, ¿no? Entonces, eso nos da nivel, por eso habla de programas de auditoría selectivos y analíticos, ¿no? O se toman meses de mayor movimiento, o se toman por informe de la propia empresa, vamos a saber que hay un grupo de proveedores que no tienen un comportamiento razonable para la empresa, o un grupo de compradores que sea de clientes que tampoco son razonables para la empresa, ¿no? Entonces, esos factores de riesgo, esas desconfianzas nos van a hacer conocer, y ahí es donde tenemos que aplicar con mayor énfasis, con mayor dedicación a ese lado donde tenemos información de donde pueden haber altos riesgos, ¿no? Donde pueden haber deterioro del control, donde puede haber descuido de la programación o del desarrollo de actividades en condiciones óptimas. Entonces, de eso va a depender mucho qué tipo de trabajo. Entonces, acá nosotros, en este programa de auditoría que estamos, ¿no es cierto?, precisando que la revisión hay que tener de los estados financieros, porque esa es la base fundamental. Pero también tenemos que programar acá nosotros la revisión, ¿no es cierto?, de los registros de compras, ¿no? Entonces, acá revisión de los registros de compras, ¿correcto? ¿Por qué tenemos que revisar los registros de compras? Contrato, ¿no es cierto? Asimismo, después de los contratos tenemos debemos de contrastarlo, ¿no? Compararlo. ¿Con quién lo vamos a contrastar? Entonces, tomamos selectivamente algunas facturas de mayor monto a que considere el auditor o donde haya mayor riesgo, se revisan estos registros de compras y los contratos, sí. Y acá, ¿no es cierto?, hay que contrastarlos. Sí, contrastarlos significa compararlos, corroborarlos, ¿no es cierto? ¿Con quiénes? Con
las facturas, boletas y notas de crédito y o abono, ¿no? Con esto tenemos que nosotros comprobar, ¿no es cierto? Buscar esos documentos y contrastarlos con lo que está precisado en los registros. Podemos ver también si en el libro diario se ha hecho el asiento contable centralizado de todo el movimiento del registro de compras, ¿no es cierto?, durante todo el mes, ¿no? Cada mes se hace un asiento, ¿no? Entonces, hay que contrastarlo, ¿no? Asimismo, debemos de tener, ¿no es cierto?, revisar, ¿no es cierto?, las compras que contienen operaciones grabadas, inafectas o exoneradas, ¿no? Entonces, esto tenemos que ver nosotros, estas operaciones, ¿no es cierto?, grabadas, inafectas o exoneradas. ¿Con qué finalidad tenemos que revisar eso? Y esto pues también hay que contrastarlo con los documentos que son el sustento, ¿no?, de cada operación. Correcto, entonces estas son las actividades que va a realizar el auditor. El auditor tiene que realizar todo este tipo de actividades. Igual hay que revisar, ¿no es cierto?, los registros de ventas. Entonces hay que revisar también los registros de ventas y contratos, ¿no? Contratos de ventas se refiere, ¿no? Y luego esto, pues, esto hay que también, ¿no es cierto?, hay que contrastarlos con la documentación sustentatoria. Pues eso nos va a dar a nosotros, nos va a dar, ¿no es cierto?, la veracidad, la seguridad con que vamos a opinar, ¿no? Luego tenemos, ¿no es cierto?, acá debemos de revisar también revisar igual las ventas, igual grabadas, inafectas y o exoneradas. Entonces, obligatoriamente tenemos que revisar eso, ¿no? Luego tenemos, ¿no es cierto?, un punto 6 que es importante, que tenemos que realizar los cruces de información. Los cruces de información tenemos que realizarlos sí o sí. ¿Con quiénes? Con los proveedores y los clientes. ¿No? Con ambos tenemos que hacer el cruce de información. Y estos cruces de información lo hacemos aplicando ¿qué técnicas? ¿No? Aplicaremos la técnica de circularización o confirmación de saldos, ¿no?
Nos van a ayudar eso, tanto con los bancos, con los proveedores, con, ¿no es cierto?, con los clientes para ver si efectivamente nos corroboran esas ventas, nos corroboran esa efectividad de pagos, de cobranzas, se van a descubrir una serie de operaciones colaterales, ¿no? Obligatoriamente tenemos que revisar las declaraciones dadas, ¿no es cierto?, del IGB ante la SUNAT. ¿No es cierto? ¿Por qué ante la SUNAT? Tenemos que ver nosotros si es que se está declarando exactamente como dicen los registros ante la SUNAT, ¿no? Que esto lo podemos hacer en forma mensual o semanal, ¿no? Depende, o también puede ser semanal o anual. Pero hay que revisar esto para contrastarlo también con los registros que se estén declarando correctamente, ¿no? Acá tenemos que analizar también obligatoriamente, ¿no es cierto?, las compras realizadas por la empresa XYZ, SAC, ¿no es cierto?, con el principio de causalidad, con la finalidad de determinar si esas compras realmente contribuyen al desarrollo de las actividades y el sustento empresarial o que guarden relación, ¿no es cierto?, con la productividad o la prestación de servicios para el cual ha sido creada la empresa, ¿no? Por acá van a tener también, ¿no es cierto?, analizar, ¿no es cierto?, que la empresa cumpla con todos los requisitos para usar el crédito fiscal, ¿no? Obligatoriamente. Tenemos por acá, ¿no es cierto?, otra actividad, que hay que ver otras acciones que pueden presentarse durante el examen, ¿no? Entonces siempre hay que dejar este tipo, ¿no? Correcto, entonces esto es un programa tentativo que nosotros estamos elaborando para desarrollar el caso que ya lo tienen a la mano, ¿no? Por ejemplo, empecemos a aplicar acá técnicas importantes. Si cogen ustedes la primera factura, ¿no es cierto?, que dice factura de compra en el mes de marzo del 2020, la factura 3020, el proveedor La Estrella, Sociedad de Responsabilidad Limitada, por 120,000 más IGB, ¿no? ¿Qué se adquieren? Bolsas de cemento, fierros de media, de construcción, 20 millares de ladrillos, 150. Entonces, para examinar eso, tenemos que nosotros inmediatamente aplicar nuestro programa de auditoría, ¿no? Y acá tenemos que aplicar, por ejemplo, creo que adelantamos el día de ayer, ¿no es cierto? Acá, aquí tenemos nosotros que examinar, determinar si la empresa efectivamente, las compras de esos materiales de construcción guardan o no guardan relación con
el principio de causalidad con el giro del negocio, ¿no? Si es fábrica de calzados, ¿para qué se ha comprado una cantidad, no es cierto, relativamente importante de materiales de construcción? ¿No es cierto? Algo adelantamos ayer, creo que hubo cierto consenso de que no necesariamente, ¿no es cierto?, podamos rechazar y que no pueda utilizar el crédito fiscal si es que antes no hemos hecho un análisis real, ¿no es cierto? Un análisis real. Primero, pedir informe a la gerencia general como responsable de todas las operaciones realizadas en la empresa. Pero adicionalmente, con el informe del gerente general que nos indique de que están construyendo una nueva planta o están, pues, se ha comprado, ¿no es cierto?, se ha tenido que refaccionar los talleres o los cercos que corresponden a la fábrica. Si eso fuera así, ¿no es cierto?, nos quedamos con la información del gerente general o tendríamos que hacer otra actividad adicional, una acción adicional por parte del auditor donde le dé seguridad y evidencia que efectivamente se ha utilizado para ese fin, ¿no es cierto?, estos materiales de construcción, ¿no? ¿Cuál sería la otra acción a realizar para tener plenamente, ¿no es cierto?, la evidencia de que se utiliza para a favor de la empresa y que guarda relación con el principio de causalidad? A ver, Fabricio, ¿estás por ahí? Fabricio. Se fue a tomar lonche, Fabricio. Miguel Ángel. Hola, Miguel Ángel. Kelvin, ¿estás por ahí? ¿Tú sí? Sí, profesor. ¿Qué tal? Lo que podría hacer quizá sería verificar si hay algún recibo por honorario por quizá prestación de servicios de algún mano de obra, ¿no? De algún constructor, de un albañil o O un un trabajador ingeniero, ¿no? independiente. O Claro, los ingenieros que eh, puedan ser, ¿no? Pero algún diseño de moda. adicionalmente, ya vamos a suponer, te traen el informe del gerente, te traen los recibos de honorarios pagados a los ingenieros y a la mano de obra que se ha utilizado. Correcto. ¿Te quedas contento con eso o hay algo más que debemos de aplicar? ¿Hay alguna técnica que te va a dar mayor evidencia sobre el uso de esos materiales? Profesor, Sí, sí, te escucho, bueno, yo creo que contrataría a un perito o bueno, a alguien de construcción que sabe y ir visitar el local y saber dónde se ha utilizado esos materiales, ¿no? Y si se ha utilizado en el local o en alguna zona de producción de los calzados, ¿no? claro, tendríamos que hacer entonces la inspección ocular, ¿no es cierto? Aplicar la técnica de inspección ocular, levantar un acta físicamente acompañado de un ingeniero civil o de un perito que tiene conocimiento pleno de las construcciones. Levantamos el acta físicamente. ¿Y qué hacemos con esa acta? Ya que apareció Miguel Ángel, ¿qué haríamos con esa acta, Miguel Ángel? Bueno, eso se presentaría ante bueno, si hay una inspección, esa acta representaría la veracidad de que dichos materiales se utilizaron en la empresa por un determinado fin que sería la producción, si fuera el caso de la construcción de una nueva planta o la modificación o modernización de esta, ¿no? Pero es acta, ¿no es cierto?, que hemos levantado físicamente, que hemos visto el mueble, realmente el inmueble construido, y con los informes técnicos del ingeniero, ¿con qué lo contrastamos para tener la plena seguridad? Buscaríamos los contratos de los ingenieros, buscaríamos, como dice Kelvin, el desembolso del dinero, contrastaríamos con el voucher, ¿no es cierto?, y el comprobante de pago, Claro, serían las transferencias. ¿no es cierto? Entonces, ese cruce de información nos va a dar a nosotros la evidencia
totalmente segura para nosotros escribir en nuestro informe y darle la conformidad del uso del crédito fiscal, ¿no? Miren qué interesante es la Profesor, auditoría, nos enseña a hacer seguimientos, ¿no? Sí, Kelvin, dime. una consulta, profesor. Mire, suponiendo el caso que precise, que suponemos que, por ejemplo, la empresa compró hechos materiales, pero solamente compró la factura, más no se ingresaron ninguno de esos materiales. Sin embargo, la empresa podría contratar quizá, no sé, a un ingeniero y pagarle poco por la diferencia, ¿no? De esas facturas, porque son muy grandes los montos. Y, y el perito que se hace, supuestamente que se observa, no podría mentir en el informe del ingeniero. A ver, es interesante tu pensamiento. El auditor tiene que pensar en las cosas totalmente objetivas, como también debemos de pensar en la parte peyorativa, ¿no? En la parte del engaño, del dolo, de la mentira, ¿no? Porque podría ser que nos digan a nosotros que sí se han utilizado, pero no hay evidencias. Pero O de repente el ingeniero va y nos quiere tontear y nos dice, sí, mira, acá se ha hecho las mejoras, se ha reconstruido, ¿no? Nos puede decir eso, ¿correcto? Pero para eso tenemos que nosotros hacer una comprobación con ingenieros de terceros a la empresa, ¿no es cierto?, ajenos al negocio, que no tienen ninguna relación, que eso lo tiene que llevar el auditor, contratarlo. Entonces son terceras personas que no, pues, no estarían involucrados, ¿no? Porque podría ser que solo se ha comprado la factura y no exista ningún material, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, ¿qué vamos a opinar como auditores? No procede el uso del crédito fiscal. Y adicionalmente, nosotros no estamos facultados para denunciar el dolo, pero informamos, ¿no es cierto?, la existencia de ese mal uso de fondos, ¿no? De esa factura que no es concordante con los comprobantes de pago, con las declaraciones juradas, ¿no es cierto? Entonces es una forma de evadir tributos. Ya la empresa se encargará de denunciar o la SUNAT tiene un procurador, ¿no es cierto? Porque nuestro informe va a ser público. Y al ser público lo puede utilizar la SUNAT, lo puede utilizar cualquier otra institución que crea tener derecho, el Ministerio Público, ¿no? Entonces, es tan importante que tengamos nosotros todo un manejo del programa de auditoría, hacer pues todos los trabajos, los cruces de información, la contrastación, que significa comparar, ¿no es cierto?, con la documentación sustentatoria, y tener pues una evidencia correcta, ¿no? Donde también tenemos que ver si no han sido utilizados los materiales, la evasión más exacta y más contundente va a ser en el impuesto a la renta, porque esa factura lo vamos a encontrar contabilizada, ¿no es cierto?, como costo, y la mano de obra supuesta que hayan querido usted engañar con los comprobantes, ¿no es cierto?, también los gastos operativos estarían registrados para rebajar utilidades y no pagar impuestos, ¿no? Entonces, estos cruces de información nos permiten a nosotros como auditores hacer pues un trabajo eficiente, pero para eso tenemos que conversar como estamos haciendo ahora, leer algunos textos que nos van a dar indicadores, que no necesariamente las teorías de un libro, las prácticas de un libro escrito por diferentes personas es la verdad pura, ¿no? Se lo toma como referencia, pero la única verdad es la que nosotros vertimos como auditores, porque estamos expresando la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad. Porque eso es nuestro lema, eso es nuestra columna vertebral como auditores, como profesionales, ¿no? Entonces, eso quiero, es mi objetivo como docente, de que ustedes se vayan formando criterios, conocimientos, de tal manera que cuando salgan al mercado salgan pues con una calidad importante, donde no tengan que buscar trabajo, sino que los llamen para trabajar.
Lo tengo totalmente comprobado a lo largo de mi vida profesional, 46 años de contador público, ¿no es cierto? 32 años de economista y 18 años de abogado, los tengo clarísimo. Yo no necesito buscar trabajo, me busque el trabajo. No necesito estar atrás de un empleo, no nos interesa. Si yo estoy metido en la universidad, así como ustedes trabajando, es porque seguramente en mi mente está el deseo de enseñar, de trasladar lo poco que conozco, trasladarlos a ustedes, ¿no? Y leer permanentemente, profundizarse permanentemente, analizar filosóficamente las cosas, mirar de todos los ángulos, ¿no es cierto?, cada enfoque que se le debe dar a la profesión. Y tengan plenamente seguro que si van bien formados, van a ser exitosos en su profesión, van a tener un buen carro para disfrutar de su vida, una buena casa, se van a vestir bien, van a comer, van a tener una alimentación de calidad, una salud de calidad, que ese es lo único que busca el ser humano. Porque el día que se muere no lleva nada, y si no ha vivido, menos va a llevar nada, ¿no? Ese es el fondo de la profesión, ese es el fondo del ser humano, no hay otra cosa. Que queramos tener un montonal de dinero, ¿para qué? Hay que tener dinero, pero suficiente para vivir calidad de vida. Suficiente, ¿no? ¿Por qué van a tener 10, 20, 100 millones de dólares acumulados en sus cuentas y mañana el día que mueren no lo van a poner ni $1 en su cajón? Los que se quedan van a estar peleando por eso. Entonces, eso es, jóvenes, quiero que se orienten y se enfoquen en ser profesionales de alto nivel. Honestos, limpios, correctos, ¿no? Bajo una sanción. Si tienen que ayudarle a alguien, ayúdenle desinteresadamente, ¿no? Ayúdenle. Si tienen que ustedes hacer aportes, háganlo. Si quieren ustedes que no ver a niños sufriendo, ayúdenle a esos niños, siéntenlo, denle consejos, oriéntenlo. Así de fácil. Entonces, alguna vez me han dicho, hoy día, por ejemplo, estuve en la facultad atendiendo algunos reclamos de los chicos, de los alumnos, se quejan que no tienen plata, que no hay dinero para poder sostenerse. Solamente les he hecho una comparación sencilla. Ustedes están en la universidad, sin lugar a dudas son inteligentes. Por lo tanto, al costado de su casa hay bastante dinero que hay que recogerla. Me pregunta cómo la recojo. Fácil, pues. Con tu letrero en tu casa se nivelan niños y te van a traer las madres de familia, los padres, para que niveles, lo refuerces a sus hijos y te van a pagar. Inteligentemente, tienes que decirle que en 1 hora no la puedes formar bien, que tienen que ser 2 horas mínimo, ¿no? Ya tienes para cobrar. A depender de dónde, en qué tipo de sociedad te desarrollas. Si es una sociedad de media para arriba, con un capital sostenible, no le voy a cobrar la hora 20 soles, le voy a cobrar $20, ¿no? Pero si es vives en una sociedad donde la economía es de mediano para abajo, está escaso los recursos, no, pues te cobro 20 soles la hora, ¿no? 4 alumnos por 2, ya tienes 80 soles en 2 horitas. 2 veces por semana tienes que decirle a la madre de familia que tiene que ser mínimo 2 veces por semana, porque si no los chicos no aprenden, ¿no? Ya tienes 160 a la semana. Y se lo multiplica por 4 semanas, ¿no es cierto? Ya tienes casi 700 soles para sostenerte tranquilo tu movilidad. Ya no pedirle a papá ni a mamá que te compre cosas. Eso es, y para nosotros los contadores públicos hay trabajo, bastante trabajo, ¿no?
Todo el mundo no sabe llevar sus cuentas, el ingeniero no lleva bien sus cuentas, el médico tampoco, el abogado tampoco, los sociólogos, los psicólogos, no saben manejar su economía, para eso estamos nosotros, ¿no? Sus finanzas. Eso es, jóvenes. Hoy los dejo, hoy día, correcto, ya nos estamos encontrando el día viernes. Cuídense y nos volvemos a ver el día viernes, ¿correcto? A salvo que haya algunas consultas adicionales para resolverlo. ¿Hay alguna consulta más, jóvenes? Sí, profesor. A ver, dime, por favor. Profesor, usted indicó que las empresas, bueno, o personas jurídicas no pagan impuestos. Lo que pagan son las personas naturales o los consumidores finales, ¿no? ¿Cuál es el Correcto. fin de ellos de evadir los impuestos, ¿no? ¿Por qué evaden impuestos si ellos no No, pagan? perdón, no es que evadan impuestos. Las personas jurídicas no evaden impuestos. Las personas jurídicas solo cumplen un rol de agente de retención y de percepción. A ver, Claro, vamos a se hacer entiende la eso, profesor, sino que pongamos que yo soy una empresa y yo debo, o sea, soy un agente de retenedor o el perceptor como usted indica, ¿no? Y entonces yo declaro como agente o como persona jurídica a la SUNAT los impuestos por haber retenido Sí, correcto, de las correcto. ventas, las compras. Entonces, ¿en qué momento ocurre la evasión tributaria? La evasión tributaria ocurre cuando el empresario, el inversionista, el que crea la persona jurídica, ¿no es cierto?, es inescrupuloso, ¿no? Tiene tendencia delictiva porque el dinero que de percepción y de retención es dinero del Estado, ¿sí? Si se trata de tributos, renta, IGB, predial y todo lo demás, ese dinero es del Estado, que el Estado necesita ese dinero para atender las necesidades sociales de toda la sociedad peruana, valga la redundancia, en carreteras, en protecciones, en todo lo demás. Entonces, ese empresario evade, no los traslada, no lo lleva al Estado, se apropia del dinero. Entonces, eso es un hecho delictivo, ¿no? Se apropia porque es inescrupuloso. Porque ¿cuál es la ganancia del inversionista? Que pone su capital, hace la empresa, busca la gestión y todo lo demás. ¿Cuál es su ganancia? Su ganancia justamente son los dividendos, ¿no? Son los dividendos. Además, el inversionista, el accionista socio puede ser empleado de la propia empresa y se puede pagar un buen sueldo en la empresa para disfrutarla, ¿no? Entonces, eso está totalmente definido. Entonces, la razón social como empresa, como persona jurídica, que en otros países tienen razón de llamarle moral porque no se ve, no existe, pero opera, ¿no es cierto? No es la que va del tributo y no paga tributo porque todo se traslada al consumidor final, que eso ya lo tienen ustedes muy claro. Es el dueño de esa razón social, ¿no es cierto?, el accionista o socio inescrupuloso que se apropia de los dineros del Estado, ¿no? O del dinero de los trabajadores. Imagínense si le retiene su AFP, le retiene su ONP, ¿no es cierto?, y no los paga y evade. Entonces, ¿a quién le está dañando? Al trabajador, porque ese es su dinero del trabajador que se le descuenta de su planilla para depositarlo, ¿no es cierto? Y que cuando llegue a su edad ya de haber trabajado avanzado, va a tener que tener una pensión de subsistencia o va a tenérsele que pagar una CTS, que es la compensación por el rendimiento, por el trabajo, por el esfuerzo que genere ese trabajador a favor de la razón social, ¿no? Entonces, es el ser humano el que comete ese tipo de actos delictivos. La evasión tributaria es un acto delictivo, porque se apropia de dineros que no le corresponden, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo claro desde ese punto de vista.
Ahora, los ignorantes políticos salen a las plazuelas y le informan a las personas que ignoran estas cosas que nosotros conocemos y le engañan que las empresas tributan, le engañan que las grandes empresas mineras, petroleras o pesqueras o agrícolas, ¿no es cierto?, son las que sostienen las fuentes de financiamiento del Estado para pagar sueldos, salarios, gastos del Estado, inversiones, ¿no? Le engañan porque no conocen, pero a nosotros los contadores no nos pueden engañar. Porque aún el producto minero a las finales llega a las manos de la persona natural. O llega en joyas para que se exhiba, o llega en productos como una laptop, como un mueble, un carro, un avión, o diferentes artefactos, ¿no? Ahí llega el mineral también. El petróleo sirve para el consumo, para rodar, para la actividad, ¿no es cierto?, de traslado, de viabilidad de los vehículos. Hoy día, por ejemplo, se ha inaugurado el primer grifo oficial en la Panamericana Sur, ¿no es cierto?, de cargadores eléctricos, grifos de carga eléctrica para los vehículos que ya están en el mercado, que ya no funcionan con petróleo ni con gasolina, sino con corriente eléctrica, ¿no? Con energía almacenada en una batería grande, de gran tamaño, que almacena para 20 horas, 30 horas o 70 horas para determinado kilometraje de traslado. Hoy se ha inaugurado ese grifo, ¿no? Que en 5 minutos le puede cargar su batería para 300 kilómetros, ¿no? Entonces, todos estos manejos, jóvenes, nosotros tenemos que mirar con frialdad y con precisión, ¿no? Que ojalá mañana más tarde ustedes se van a formar buenos profesionales, salgan pues a dirigir, a administrar el país, y no dejemos que la gente ignorante totalmente, las personas totalmente de una actuación peyorativa, dañina, son las que administran políticamente el país. Analicen qué congresistas tenemos, analicen qué ministros tenemos, qué presidente tenemos, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? Todos los profesionales del Perú, incluyéndome mi persona. La tienen la culpa ustedes, porque son ustedes la inteligencia en potencia del país. Entonces, tomemos de una vez decisiones, bueno, profesionales, incursionemos en política para dirigir nuestro país, ¿no? Seguramente con mejor calidad, con mejor decisión, para crecer, para ser un país desarrollado, un país con crecimiento. ¿Listo, jóvenes? Ahí los dejo hoy día porque ya me cansé. Buenas noches, conversamos el día viernes. Buenas noches, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta el viernes, profesor. Cuídense, por favor.